Tomemos asiento, por favor. Gracias a Dios, que es nuestro Padre. Y hoy queríamos por eso también reconocer a los papás en la iglesia. Hoy un domingo de puente, donde tenemos a muchos por fuera, pero queríamos celebrar. Celebramos el Día de la Mamá y queremos celebrar el Día del Papá. Siempre es más difícil la celebración del Día del Papá, ¿cierto? Ustedes ven solo aquí los niños ya no eran tantos como el Día de la Mamá. Pero al menos teníamos un buen grupo de niños. Gracias a Dios estaba aquí el saxofonista, el del teclado. Qué maravilla, futuros aquí, el futuro musical de la iglesia. Y no queríamos también que pase desapercibido los detalles. Espero que usted disfrute este detallito que nos dieron. Es un llavero, pero pueden llevarlo en la guantera o en el maletín. Vea, tiene linterna, tiene aquí sus herramientas. Si usted lo abre delicadamente, ¿sí? Lo abre, aquí tiene varios tipos de destornilladores y es imantado. Lo pone aquí y hasta puede usar la luz. Obviamente esto no es para hacer mucha fuerza, por favor. No vayan a... Esto es algo para... Es una herramienta delicada para hombres fuertes. Y tiene el logo de la iglesia para que recuerde que fue un detallito, un presente de la iglesia para los papás. Y un domingo como hoy queremos exaltar a nuestro Dios como papá, Dios como nuestro Padre. También me informan que en la parte de atrás han hecho unos especie aquí de bigoticos, como hacen en los matrimonios. Si los papás quieren tomarse fotos, dice que uno tiene que pasar solamente así y le toman la foto para que tenga el recuerdo del día de hoy. Quiero que pensemos un domingo como hoy, ya hemos terminado la serie de Colosenses, un domingo como hoy quiero que pensemos en algo que Jesús les dice a sus discípulos en un momento donde ellos estaban preocupados. Si uno ve Lucas capítulo 12, lo que estaban viviendo eran momentos de temor y momentos de afán. Temor y afán. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Ellos tenían temor a la muerte, temor a no saber qué responder cuando les pidieran razón de su fe, ansiedad y afán por el vestido, la vivienda, la comida, temor y afán. Los discípulos con temores y afanes. Dígame, ¿nosotros también no tenemos a veces temor y afán? ¿Sí o no? Más aún cuando pensamos en sucesos espantosos como los de ayer. Y más aún cuando la gente usa las redes sociales para crear pánico. A propósito, tengamos mucho cuidado y como iglesia seamos muy responsables con el uso de las redes sociales. Es una bendición, pero también puede ser una maldición cuando se convierten para reenviar mensajes y mensajes que ni siquiera hay prueba de lo que se está diciendo. Y escúcheme algo, por favor. Por lo general, esos mensajitos que dicen reenvía tantos puedas porque a tantos puedas, eso no es verdad. ¿Sí? No envíen esas cosas. A veces algunos usan los grupos de la iglesia para mandar noticias urgentes. No le hagan caso, por favor, a esas cosas. Como lo de algo salió del tránsito, algo salió también que alguien estaba repartiendo su fortuna, si usted lo repartía tantas veces. Esas cosas no son ciertas y cuidemos por eso las redes sociales aún de la iglesia para que sirvan para comunicar, para estar en contacto, para despejar temores y afanes y no para crear temor y ponernos más afanosos. Pero quiero que piensen esto, temor y afán. Y el Señor le dice a este grupo de discípulos algo que usted quiero que medite, quiero que abra la Biblia en Lucas 12:32. Quiero que piense lo que dice ahí. Dice el texto, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, no tengan, ¿qué dicen? Miedo, no tengan miedo. Oiga, uno dirá, tan fácil decirlo, pero cuando uno tiene miedo, el miedo paraliza. ¿O no? No tengan miedo, les dice Jesús a sus discípulos. No tengan miedo. Y viene aquí estas expresiones que son muy preciosas porque en cada una de ellas lo que Jesús está tratando de decirle a los discípulos es que su temor debe ser despejado con base a esto. Y dice lo siguiente, dice, no tengan miedo, dice, mi rebaño, ¿qué dice? Pequeño. Porque es la buena voluntad del Padre darles
el reino. Ese es el texto en el que quiero que meditemos en esta mañana. En medio de los temores y los afanes, en medio de la inseguridad en las calles, además de los temores que menciona el contexto de este texto, podemos pensar en todos los temores que nos embargan día a día, día a día. Y el texto dice, no tengan miedo. Y quiero mencionar 3 aspectos aquí que me llaman la atención en este versículo. Primero dice, no tengan miedo, y dice, mi rebaño pequeño. En otra versión va a decir, manada pequeña. Pequeño rebaño, manada pequeña. Pensar en manada pequeña me llama la atención porque en un mundo fascinado por la grandeza, Jesús habla de pequeño. No sé por qué, pero me encanta esa palabra. Pequeño, ¿sí? Manada pequeña. Ahora, cuando habla de manada, la sola expresión manada nos hace pensar, o rebaño, nos hace pensar que Él está diciendo a los discípulos, ustedes son ovejas. Lo que muchas veces encontramos en la Escritura, ovejas de su prado. Somos sus ovejas. Él es el buen pastor y nosotros las ovejas. Al decirles, no tengan miedo, ustedes son mi rebaño. Vale decir, si ustedes son rebaño, ¿Él es qué? Él es el pastor. Él es el buen pastor. Algo que nos protege ante el miedo, ante el temor, es que Él es nuestro pastor. Y en el contexto Jesús les dice, no tengan miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo. Ténganle miedo más bien a aquel que puede mandar el alma al infierno. Entonces, en el contexto uno puede encontrar cómo el Señor está trabajando con el temor que tenían sus discípulos y que hoy también nosotros podemos tener. Y para disuadir ese miedo, para aplacar, porque creo que va a estar latente siempre de una u otra manera, algo que puede atenuar es pensar en esto, que Él es nuestro pastor. Y la Biblia está llena de paradojas. Más bienaventurado es dar que recibir. Y aquí hay otra paradoja, que es el escándalo de la pequeñez. El Señor en la Escritura escoge a un pueblo pequeño, Israel, y no escoge a una nación poderosa. Cuando tiene que escoger personas en la Escritura, escoge personas como Moisés, no un orador espectacular, sino un tartamudo. Cuando tiene que escoger vencer a un gigante, guerrero como Goliat, lo hace a través de un hombre jovencito como David. Y lo hace con la tremenda estrategia de una honda y unas pocas piedras. Es decir, es la manera de obrar del Señor. Y le dice a ellos, no tengan miedo, mi rebaño, yo soy su pastor, aunque ustedes sean un rebaño pequeño. Porque es el escándalo de la pequeñez, que Dios usa lo insignificante para avergonzar lo grande. ¿Y sabe por qué Dios hace esto? Porque uno se pone a pensar, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué a Dios le gusta usar esta estrategia? Usar 5 panes y 2 peces para alimentar 5,000. ¿Por qué esta contradicción? Vea, en 1 Corintios 1:27, escuche lo que dice. Porque Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. Y termina diciendo, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¿Por qué Dios escoge lo pequeño para cosas grandes? ¿Sabe por qué? Para que no le quede duda al ser humano que quien lo hizo fue Dios. Por eso escogió un pueblo pequeño, Israel. Para que no le quede duda que fue milagro de Dios. El obrar de Dios es contraria a la lógica humana. Una semilla pequeña. ¿La semilla de qué dice la Biblia? La semilla de mostaza. Y me encanta ahí el canto de Santiago Benavides que dice, es la lógica divina inesperada. Que Dios escoge esta semillita para hacer cosas grandes. Es así como Dios actúa. Y también me llama la atención esto de manada pequeña, porque está hablando de manada, está hablando de grupo. Es cierto que cada uno de nosotros es importante, pero lo que quiero que pensemos aquí es que Cristo murió por todos nosotros como comunidad. Vale decir, el concepto de manada es concepto de comunidad.
Y en la comunidad es que crecemos como seres humanos. Hay personas que les gusta perderse en el anonimato. Hace 8 días hablamos del servicio en el anonimato. Pero perderse, como tratar de pasar desapercibido, por eso a veces a algunos les gusta llegar tarde al servicio e irse temprano. Yo no me meto con nadie y que nadie se meta conmigo. ¿Sabe? Así no crecemos en comunidad. Uno crece en comunidad cuando está en comunión unos con otros. Y usted me dirá, es que cuando estoy en comunión unos con otros surgen los problemas. Sí, Señor. Y esos problemas son la oportunidad para mejorar, para ser mejores seres humanos. Si usted va a buscar una iglesia donde no hay problemas, no la va a encontrar. Por eso la idea no es salir corriendo de las iglesias. Hay personas que se van de la iglesia y dicen, aquí tuve un problema y me voy. Mire, no hay iglesia perfecta. O como dijo una vez una persona, si usted encuentra la iglesia perfecta, no entre, porque la daña. No la hay. ¿Sabe cuál es el concepto de comunidad? Es que yo soy parte de la comunidad y participo en ella para crecer como comunidad. Es lo mismo en la familia, por favor. Dígame, ¿usted no tiene miembros en su familia con los cuales a veces es difícil la relación? ¿Sí o no? Algún tío por ahí, primo, suegra, suegro, sobrino, no sé. Pero en esas reuniones familiares, en un día como hoy, cuando le dicen la familia se va a reunir para celebrar el Día del Padre, y usted pregunta, ¿y va a venir fulanito de tal? Mi amor, es de la familia. ¿Por qué tenían? Mi amor, también es papá. No, ¿a qué hora fue papá ese tipo? ¿Sí? Pobres hijos con ese padre. Usted no por eso se va a cambiar de apellido o lo va a sacar de la familia. Usted sigue siendo parte de esa familia y como parte de esa familia va a luchar para mejorar las cosas. Y si usted es sabio va a procurar tener una mejor relación con esta persona. Así es la familia y la iglesia es igual. Somos una manada, la manada del Señor. Y ante los temores de la vida, el Señor nos dice, yo soy su pastor, ustedes son mi rebaño. Y Dios no quiere que el individualismo de este tiempo se meta en la iglesia y nos deje solos. Vivimos cada vez más influenciados por el individualismo y la tecnología colabora para eso. ¿Usted no ha visto? A veces van en el carro los 4, los 5, el cupo lleno y cada uno va con su tecnología, ¿cierto? La tableta, el celular y algunos hasta escuchando diferente música cada uno, todos con sus audífonos. Y el papá hablando con manos libres, cada uno en su mundo. Oye, están en el mismo carro, ¿en cuántos metros cúbicos, cierto? Están todos juntos allí. Pero cada uno en su mundo. La tecnología como que nos ha separado. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Antiguamente, las familias tenían un televisor, por mucho 2, las casas más grandes, y se tenían que pelear por, yo quiero mi programa, no, ya vimos el suyo. Un día como hoy decían, dejen al papá ver fútbol, ¿cierto? Hoy. No tengas miedo, no temas, manada pequeña. Somos una familia, la familia del Señor, el rebaño del Señor. Y esto de manada pequeña me hace pensar también en lo que dice Mateo 11, 25, 26. Dice que Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, porque así te agradó. El Señor otra vez con el escándalo de la pequeñez, usando el ejemplo de los niños. Pero vean lo que dice, no tengan miedo, manada pequeña. Y luego dice, es la buena voluntad ¿de quién? Del Padre. Lo primero que quiero que piensen es que somos una manada, una comunidad del Señor. Y si somos manada es porque tenemos un pastor que nos cuida. Y es una figura que aparece en toda la Escritura, la figura de pastor y rebaño. Pero acá viene otra figura, sacado del contexto de familia. Él es nuestro Padre y nosotros somos hermanos. Y este texto dice, es la buena voluntad. Otra traducción dice, le ha placido, le complace. Por tanto, piensa aquí en algo, por favor. Este es un texto que ante el temor y el afán, lo que está diciendo es que a Dios le place, le encanta que su rebaño pequeño sepa que tenemos un Padre
vuestro Padre. Otra figura. Y en un mundo donde la idea de padre se ha desdibujado mucho. Mucho porque hay expresiones como esta. Padre es cualquiera. ¿Te has escuchado cosas como esas? O esa expresión. ¿Has escuchado esa? Los hijos de mis hijas, mis nietos serán. Los hijos de mis hijos. Usted se la sabe, ¿cierto? Oiga, qué tristeza, ¿verdad? El Día de la Madre, todos los centros comerciales abarrotados y de todo. El Día del Padre. Ahora, alguna persona me decía, pero merecido se lo tienen. Digo, oiga, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Vivimos en una sociedad donde se ha exaltado la labor de la madre, pero vivimos en una sociedad huérfana, donde hay muy pocos hombres que cumplen realmente su función de padre. Cuando vivía en Medellín, cuando estudiábamos con mi esposa en el seminario allá bíblico de Colombia, varios estudiantes hacían su práctica en la cárcel de Bellavista. Y los que hacían la práctica allá, práctica ministerial, contaban la gran ausencia paterna en esos internos. Ellos decían, cuando llegue el Día de la Madre, ellos se desviven escribiendo notas, cartas, quieren mandar algo a la mamá. Cuando llegue el Día del Padre, muy poquitos. Y es que no tienen padre esa gente. Ellos decían, muchos no. Y los que lo tienen son ausentes. ¿No les parece terrible eso? La labor del padre como que se ha desdibujado. Y hay gente que un día como hoy le parece terrible. Me dice, yo ni quiero ir a la iglesia porque hablan de padre y porque tuvo un padre malo o un padre ausente. Y muchas personas juzgan a Dios y dicen, si Dios es un padre, yo no quiero entonces a Dios. Escúcheme, es al revés, por favor. No es que porque usted tuvo un buen papá o un mal papá, es la figura o el prototipo de cómo es Dios. Es al revés. Dios es el prototipo de padre. Y el hombre en su pecado lo ha desdibujado. Por eso es precioso encontrar en el Evangelio de Juan cómo Jesús habla de Dios como su Padre. Y dice, yo no hago mi voluntad, sino hago la voluntad del Padre. Yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Yo y mi Padre vendremos y haremos morada en aquel que me obedece, que nos obedece. Una relación tan preciosa. Y el Evangelio de Juan empieza diciendo que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y termina diciendo, me voy, parto a mi Padre y a vuestro Padre. No me toquen todavía, dice Jesús. Qué precioso en el Evangelio de Juan encontrar esa relación de Jesús con Dios como su Padre. Y lo que quiero que pensemos aquí es, Dios es el modelo de Padre. En el Antiguo Testamento, muy pocas veces se menciona a Dios como Padre, unas 15 veces aproximadamente. ¿Sabe cuántas veces en el Nuevo Testamento? 245 veces menciona Padre. ¿Y sabe por qué? Porque en el Nuevo Testamento encontramos que Dios entra en una nueva relación con nosotros, en una relación de Padre. Por eso la oración que el Señor nos enseñó, tan conocida, el Padre Nuestro, era hasta escandalosa en esa época. ¿Sabe por qué? Porque un judío tenía temor de relacionarse con Dios como padre. Para ellos el padre, ¿quién era? ¿Recuerdan? Ellos decían, tenemos un padre. El padre, Abraham. Abraham es nuestro padre. Pero ahora decir que Dios es mi papá, Padre nuestro. Es una relación distinta, una relación que implica cuidado, protección, autoridad, porque si hay un padre es porque hay hijos. Y por eso la Biblia dice en varias partes, Efesios 5:1 dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. Vale decir, al hablar del temor y la ansiedad, Jesús está diciendo, tienen un pastor, rebaño pequeño, y tienen un padre, otra figura. Y un padre que no es de todos, por favor. La gente cree que Dios es papá de todos. No, la Biblia dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Por tanto, no es a todos, es a un grupo pequeño, a una manada pequeña.
que ha decidido poner toda su confianza en el Señor Jesús. Todos somos criaturas de Dios, no hijos de Dios. Yo recuerdo cuando una vez a una persona le pregunté, ¿usted es un hijo de Dios? Y me dijo, ¿qué cosa cree? ¿Que soy un animal? Porque claro, ser humano implica hijo de Dios. No, ser humano es criatura de Dios. Pero hijo de Dios es aquel que tiene a Dios como Padre porque ha entrado en una relación personal con Él, porque puso su vida en las manos de Él y le dijo, te recibo como mi Señor y Salvador, arrepentido por sus pecados, y ha experimentado el nuevo nacimiento y el Espíritu de Dios vino a su vida gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y el texto dice, vuestro Padre, es la voluntad del Padre, dice la nueva versión internacional, pero si usted ve en otras versiones, va a decir vuestro Padre. Y en el original, en el griego, la idea es así, es vuestro, vale decir otra vez la idea de comunidad. Por tanto, uno dice mi papá, sí, pero ojo, demórese un poquito, es nuestro papá, es nuestro. Entonces, cuando usted piensa en aquella persona que le cae mal, también es papá de él. ¿Qué tal? Y cuando usted ve en ese payaso chistoso, dice, mi papá también hace cosas chistosas, ¿cierto? Es mi papá, es su papá, nuestro papá, somos hermanos. En la iglesia no nos gusta usar este término de hermano, hermana. Es una manera preciosa de referirse a otro creyente en la fe. Nos gusta más bien, y aunque es precioso, nos gusta referirnos por el nombre, porque a veces algunos no quieren ejercitar, ¿sí?, la memoria y prefieren decir hermano, hermana, hermano de gafas, hermano gordito, hermano calvo, hermano de, ¿sí?, hermano de barba, ¿sí? Es mejor aprender el nombre. Yo le animo a que usted aprenda los nombres de la iglesia. Algunos dicen la iglesia es muy grande. Tampoco somos muchos, solo 1000 personas. No somos muchos, por favor. Usted puede memorizar nombres. Haga el ejercicio. Le ayuda. Sobre todo si usted tiene más de 50 años, le ayuda para alejar al alemán de la vida, ¿cierto? Y poner las otras neuronas a trabajar. Y eso va ayudando a crear comunidad. Pero quiero que piensen esto, por favor. Cuando en la iglesia hablamos de relaciones significativas, hablamos de ser familia, hablamos de los grupos pequeños, hablamos de conocernos más, de orar unos por otros. Cuando decimos en el saludo, póngase de pie, preséntese con el que tira a la izquierda, a la derecha, atrás, adelante. No es puro capricho. No es porque nos gusta ser amigueros, es porque somos comunidad. ¿Usted se imagina a Jesús andando con los discípulos y que ninguno de ellos se conociera? ¿Tú cómo te llamas? Pedro, ¿cierto? ¿Y tú eres Juan, creo? No, Tomás. Ah, bueno, sí. No, Jesús construyó comunidad. Los atrajo hacia Él, pero también entre ellos. Ese es el concepto de iglesia. Y ante los temores de la vida y los afanes de la vida, Jesús dice, manada pequeña, nuestro Padre, vuestro Padre, tenemos un papá. Y hoy que celebramos Día del Padre, que sea un día para honrar a nuestro Dios, porque Él es nuestro papá, que nos puede librar de nuestros temores. No sé qué temores tengamos un día como hoy. Algunos le tienen temor, por ejemplo, a envejecer. ¿Se ha puesto a pensar en ese temor? Un amigo me decía, me van llegando los años pesan y tengo miedo. Otros le tienen temor a la enfermedad. Por eso algunos dicen, el día que me muera quisiera acostarme y ya no levantarme. ¿Sí alguna vez usted ha pensado eso? ¿Sí? Dormir y que ya durmió. ¿Sí? Bueno, hay algunos que les pasa eso. ¿Sí? Pero hay otros que no. Hay temores en la vida. A los que somos papás, a veces nos da temor nuestros hijos, ¿o no? En el sentido de, ¿qué será con mi hijo? ¡Ah! Señor, te pido por mi hijo. Yo sé que algunos, tiene 2 años. Señor, te pido desde ya por su esposo, por su esposa, ¿sí?, por la carrera que vaya a escoger, Señor. Bueno, yo entiendo el corazón de padre, uno se preocupa por los hijos. A veces ni ha nacido y ya tenemos seguro de estudio universitario, seguro de vida y tratamos de asegurar todo lo que podemos. Si usted puede hacerlo, hágalo. No me estoy burlando de eso, por favor. Lo que quiero decirle es que aquí hay un seguro de vida mucho más grande y poderoso. El Señor dice, no temas, no temas. Manada pequeña, yo soy tu pastor y yo soy tu padre. Y aunque nuestro padre haya sido malo, no sé cuál ha sido su ejemplo de padre. Nuestro Padre Celestial es un Padre
diferente, que quiere entrar en una relación profunda con nosotros. Y lo tercero que va a decir el pasaje, dice, al Padre le ha placido darles ¿qué? El reino. La primera expresión, darles, es una expresión del reino, dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Es un principio del reino de Dios, no del boxeo. Dar. ¿Qué es el reino de Dios? Algunos se preguntan esto. La Biblia en los evangelios habla del reino de Dios. El reino de Dios es semejante a una perla preciosa, que un mercader encuentra. El reino de Dios es semejante a un padre que sale a buscar obreros para su viña. Y hay muchas ilustraciones del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Estudiar el reino de Dios a la luz de los evangelios y las escrituras es un tema fascinante. Pero si tenemos que pensar brevemente en el reino de Dios, es como decir el gobierno de Dios. Y yo le pregunto, ¿qué es el gobierno? Por ejemplo, ¿qué es el gobierno colombiano? Pregunta de ciencias sociales. El gobierno colombiano es... Uno podría decir, el gobierno pues son las instituciones, las personas, los gobernantes, la constitución, las leyes. El gobierno se rige por una constitución, por principios, por derechos. Quiero decirle, el gobierno de Dios se rige también por leyes, por su palabra, por su escritura. Y hay un gobernante, hay un rey, que es Jesús. Él es nuestro rey, Él es nuestro pastor, Él es nuestro padre y es nuestro rey. Y cuando dice quiere darnos el reino, es que quiere que seamos parte de ese reino que tiene normas, que tiene leyes totalmente contrarias a las normas de este mundo. Porque mientras este mundo acumula, el principio del reino es dar. Y por eso me encanta cuando empieza diciendo darles. No dice negociar el reino. No dice intercambiar. No dice venderles. No dice entregarles en comodato. No, dice darles, entregar. Más bienaventurado es dar que recibir. La vida cristiana está llena de paradojas. Y eso es lo precioso del reino de Dios. Las paradojas de la vida cristiana. Perdonar, perdone, porque el que perdona gana. El rencor más bien mata. Como alguien decía una vez, el rencor, el no perdonar, es un veneno que uno se toma pretendiendo matar a otro. Se está matando uno, se enferma uno. Los principios del reino, el escándalo de la pequeñez. Lo que está diciendo aquí el Señor es que Él quiere hacer que nosotros seamos parte de este reino y que vivamos bajo los principios de este reino. Por tanto, ante los temores de la vida, ante los sustos que podamos tener y los afanes, lo que quiero que pensemos es en esto. El Señor nos dice, ante los temores de la vida, no temas, manada pequeña. A vuestro Padre le ha placido entregarnos el reino de Dios que permanece para siempre. Un día como hoy, donde celebramos el Día del Padre, celebremos a nuestro Dios, que es Él. Y quiero que piensen esto: pastor, padre y rey. Y si Él es pastor, padre y rey, Él es pastor, nosotros somos sus ovejas. Él es padre, nosotros somos sus hijos. Él es rey, nosotros somos sus siervos. Y termino con esto. Él es pastor en un mundo que necesita cuidado y en un mundo desamparado, carente de afecto en un mundo individualista. Él es padre en un mundo huérfano. Y Él es rey en un mundo de rebeldías, anarquías y abusos. Gracias a que Jesús murió en la cruz por nosotros. Esa es la relación que tenemos nosotros con Él. Hoy es un día para celebrar. Con base en este texto, en el Día del Padre, ¿por qué no oramos y le decimos al Señor, gracias Señor, porque tú eres esto y mucho más para nosotros? Acompáñenme a orar. Señor, gracias Jesús,
porque tú moriste en la cruz del Calvario para que nosotros podamos disfrutar esta relación contigo. Señor, y ante los temores de la vida, aquí estamos un grupo de tus hijos, Señor, con algunos temores que pueden embargar el corazón. Señor, la vida está llena de temores. Ante los temores queremos decirte, Señor, gracias por tu palabra que nos dice: no temas, manada pequeña, porque a tu Padre le ha placido entregarles el reino. Señor, gracias porque tú eres nuestro pastor, nuestro Padre y nuestro Rey. Y queremos, Señor, ver una Colombia diferente, en la medida que cada colombiano pueda tener una relación contigo de esta manera, que pueda tenerte como pastor, como Padre y como Rey. Porque por el anuncio del Evangelio pueden venir al arrepentimiento y humillarse delante de ti. Señor, hoy queremos agradecerte porque tú eres nuestro papá, nuestro pastor y nuestro Rey. Yo le pido que sigamos orando, por favor. Aproveche esos momentos para orar. De pronto tuvo una semana muy agitada. Hoy, en este momento, le pido separe estos instantes para orar y buscar al Señor con todo el corazón y decirle: gracias, Dios. Gracias, Señor, porque soy parte de tu manada pequeña. Porque tú eres mi Padre, nuestro Padre, y tú nos has dado el reino. Mientras seguimos orando, agradeciéndole al Señor por esto, si usted no tiene una relación personal con Jesús de esta manera, si usted no tiene la certeza de que es parte de la manada pequeña del Señor, porque no ha puesto todavía toda su confianza en Él, yo le pido que ahí donde está, si usted no está seguro de la salvación que tiene en Cristo Jesús, yo le pido que usted ahí donde está ore y le diga al Señor así, en el silencio de su corazón, dígale: Señor Jesús, perdóname. Yo te entrego mi vida y quiero ser parte de tu manada pequeña. Quiero que seas mi Padre y quiero que seas mi Rey, y hoy decido obedecerte. Si usted está orando por primera vez de esta manera, allí mientras todos estamos orando, por favor, todos estamos con los ojos cerrados, orando al Señor. Si usted está orando por primera vez y le está diciendo al Señor que quiere entrar en esa comunión verdadera con el Señor, yo le pido, levante su mano un momentico, solo yo quiero verle y quiero orar por usted. Si es la primera vez, que Dios le bendiga. Si es la primera vez que usted ora así, que Dios le bendiga. Si es solo la primera vez que usted le está diciendo: Señor, yo quiero entrar en una comunión contigo así, que el Señor te bendiga, que el Señor le bendiga. Señor, yo te pido por aquellos que levantan su mano, bendícelos, Jesús, y te ruego para que ellos puedan vivir en esa comunión profunda contigo. Padre, te alabamos por ser nuestro pastor, porque somos tu manada y somos una manada pequeña que tú quieres usar para llevar esperanza a Colombia, para llevar esperanza al continente y al mundo. Gracias, Señor, porque de esa manera no nos quedará duda que es por tu poder y por tu gracia. Bendito seas, gloria a tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén.